La única comedia conocida de Quevedo, ¿Cómo ha de ser el privado?, se inicia con la subida al trono de Fernando, rey de Nápoles, que evoca sus antepasados y reflexiona sobre el modo mejor de gobernar. Para cumplir adecuadamente su deber, necesita nombrar un privado que posea una serie de virtudes extraordinarias. El más indicado es el marqués de Valisero, a cuyo retrato de Valido ideal, se dedicará la mayor parte de la comedia, presentándolo en diversos episodios en los que demuestra su invariable lealtad, espíritu de sacrificio, capacidad de trabajo, servicio al rey y estoicismo personal. Aunque se supone que esta ficción dramática se desarrolla en la corte de Nápoles, se trata de una comedia en clave, que resulta clara para el receptor español de la época. Personajes y lugares son fácilmente reconocibles, empezando por el mismo rey Fernando, identificado con Felipe IV, y siguiendo por el valido marqués de Valisero, que es un transparente anagrama de Olivares. Las referencias que corresponden a datos de la realidad histórica española contemporánea son muy abundantes, y también las pistas que revelan cuáles son esos episodios. La muerte del hijo de Valisero, por ejemplo, es alusión a la muerte de doña María de Guzmán, la hija de Olivares, o se habla de la religiosidad del rey anterior, Felipe III, que tenía fama de piadoso o de santo, o se mencionan los malos validos anteriores, don Rodrigo Calderón o el duque de Lerma, sometidos a una investigación y a procesos y castigos a la subida al trono de Felipe IV. Se insiste en la negativa, compartida por el privado, de la infanta a casar con un hereje. Es una alusión al príncipe de Gales, que llegó a Madrid para tratar, sin éxito, de un posible casamiento allá por 1623. Se trata de una pieza de propaganda política, que tiene por objeto la exaltación del valido perfecto, encarnado en Olivares, por más que algunos críticos se empeñen en ver en la comedia una denuncia negativa contra el valido y contra el mismo rey. El marqués de Valisero, imagen transparente de Olivares, se describe sobre la base de detalles de la realidad histórica, transfigurados y depurados hasta proyectar el retrato de un privado perfecto. En la conversación inicial sobre las cualidades necesarias para ser un buen privado, el almirante propone la vigilancia, cosa ciertamente indispensable. Él conde la verdad y la sinceridad, pero el marqués de Valisero acierta con la mejor, el desinterés. Es decir, el prescindir de ambiciones personales para dedicarse exclusivamente al servicio del rey, al tiempo que sirve de chivo expiatorio para las protestas de los descontentos. Por un escudo me pones, sin que haya excepción, en quien rigurosos golpes den comunes murmuraciones. No es otra cosa el privado que un sujeto en quien la gente culpe cualquier accidente o suceso no acertado. El privado nunca sustituye al rey, no debe sustituir al rey, solo es su instrumento. Porque un privado, que es un átomo pequeño junto al rey, no ha de ser dueño de la luz que el sol le ha dado. Es un ministro de ley, es un brazo, un instrumento, por donde pasa el aliento a la voluntad del rey. Esclavo del trabajo, firme ante la fortuna voltaria, imparcial con los pretendientes, siempre subordinándose al rey, depurado de cualquier ambición, este privado es un dechado de cualidades que describe el almirante al embajador. En realidad ese embajador es el príncipe de Gales de incógnito. En la comedia es el príncipe de Transilvania. Al comienzo del acto tercero, en un extenso pasaje del que cito algunos trozos nada más. Él ocupó bien la silla, se dice de Valisero. Con la práctica igualó la teórica más perfecta. Al interés borró el paso para no acertar su puerta, y la hallaron sin llaves cuantos quisieron audiencia. Tal el marqués se hallaba y en su proseguir diversas opiniones prometían cuál ambición, cuál modestia, cuando su único heredero, breve edad, amable prenda, para quien de su fortuna pudo codiciar las medras, con dolor, esto es sin duda de todo lo ilustre es pena, dejando al suelo lo frágil, trasplantó al cielo su herencia. Es decir, la muerte del hijo, que en la historia real era la muerte de la hija, y que en efecto fue famosa la actitud con la que Olivares aceptó estoicamente esa muerte. ¿Cómo se alivia de ese impacto emocional de la muerte del hijo o de la hija? Trabajando al servicio del rey. De tanta pena el alivio buscó en no aliviar su pena, y dándose todo a todos, hacer que suyo no sea, y antípoda de sí mismo, cuando solicitó medras,
solo ignorancia practica de su estado y de su hacienda, y sobre todo rendido al cielo con obediencia, en muda tristeza halla consuelo de su obediencia. Y un esclavo, sin salir del espacio de una celda, de mediodía a medianoche, nota, escribe, oye y espera, o con ministros en juntas, ocupado en mil materias. Era también proverbial la capacidad de trabajo de Olivares. Si en cómo ha de ser el privado Olivares brilla iluminado por la luz del rey, ese brillo se irá amenguando hasta la caída de su privanza. En ese momento de la caída, el 23 de enero de 1643, Quevedo, ya muy alejado de Olivares y convertido en oposición, escribe su panegírico a la majestad del rey nuestro señor don Felipe IV, donde aduce otra vez la imagen del sol para el rey, cuya luz, símbolo del poder y de la autoridad, en vez de alumbrar al ministro y al pueblo, estaba velada por las nubes y nieblas del privado, que al caer vuelve a dejar que brille el sol del rey. Así cambian los tiempos y la fortuna, lo cual, por cierto, no sorprendería a tan estoicos varones como Balisero o como el mismo Olivares.